Eh, bueno, soy formado en artes visuales, ¿Ya? una maestría en diseño comunicacional en Buenos Aires. Súper. Y trabajé 5 años como docente, investigador. Ya. Y hace aproximadamente un mes comencé a trabajar como director de proyectos de una corporación que se llama Valdivia Sociedad Universitaria del Conocimiento. Genial. Y a lo largo de tu carrera, ¿cómo llegaste a conocer los CTS? ¿Y por qué te llamaron la atención? Los comencé a conocer en mi tesis de posgrado, ¿Ya? que trabajé temas de poshumanismo. Súper. Entonces ahí empecé a conocer esa perspectiva, ese campo de estudios, pero la red chilena no la conozco hasta que ya estoy instalado en Santiago, si mal no recuerdo, el 2015, o si no 2016, no, 2015. Y a través de un grupo de estudio, donde varios de los miembros, entre ellos Martín, tú eras parte del grupo de estudio. Bueno. ¿Cómo se llamaba ese grupo? No, pero un grupo de estudio. Bueno, y sucedió que en el grupo de estudio varios de los miembros eran de la red CTS Ya. y a través de ellos ya conocí la red chilena. Caterina Cariaga, Dusan Cotoras y Yang. ¿Y ahí se juntaban a así como conversar texto y cosas así? Sí, y Francisco Salinas. Francisco. Sí, ahí comenzamos, si mal no entiendo el grupo fue una gestión de Dusan con Francisco y fue un semestre de lectura de un libro y ahí en realidad fue cuando me di cuenta que todos ellos pertenecían a una red acá en Chile. Ya. Y luego de que como has tenido experiencias tanto en la red como en ese grupo, ¿cómo definirías tú los CTS? ¿Qué son para ti los CTS? Bueno, primero decir que yo no provengo de este campo, no es mi campo, entonces, digamos, es un poco como la pregunta, no me siento ninguna autoridad para opinar qué son o qué no son. Más bien voy a repetir lo que la red o las distintas redes plantean y que en realidad lo veo como un campo en la realidad interdisciplinar, con aspiraciones a quizás a pasar en cierto momento a la transdisciplinaridad, donde las intersecciones entre ciencia, tecnología y sociedad, si bien son vistas como un gran campo, en estas intersecciones surgen esta multiplicidad de temas también que caracterizan la red, ¿no? Como espacios intersticiales que difuminan ciertos límites entre disciplinas, o que si no los difuminan plantean un espacio de conversación entre distintas disciplinas. Entonces siento que CTS es como un gran paraguas para hablar de una gran variedad bastante variopinta de espacios de investigación interdisciplinar. Oye, y ¿cuál ha sido tu participación en la red CTS en Chile específicamente? Específicamente yo el año 2016 estuve trabajando todo un año en la organización del cuarto encuentro de la red chilena en la ciudad de Valdivia, junto a Jimena Carrasco y Pedro Galinde, ¿no? Que ellos son los dos académicos investigadores de la Universidad Austral de Chile. Entonces, ese fue, digamos, quizá el momento donde yo participé más intensamente de la red, ¿no? Se terminó realizando el encuentro en enero del 2017 y después trabajé aproximadamente un año y medio más, o sea, hasta muy recientemente, como parte del comité organizador de SOCITE, que si bien, digamos, no es propiamente de la red chilena, sí gran parte del equipo que estaba organizando obviamente pertenecía a esta red y era la contraparte clara a la red de SOCITE acá en Chile. Oye, y ¿qué, o sea, ¿cuáles crees tú que han sido como las principales como factores que han influido a la hora de que esta red haya surgido ahora en Chile, en este periodo, con estos encuentros, y no antes sí, es llamativo, o después? Es llamativo. Ahí, mira, yo la verdad te voy a hablar, yo no conozco bien la historia de la red latinoamericana, conozco algunas cosas, lo básico, pero claramente en Chile, por lo que tengo entendido, la instalación de esta red es más bien tardía respecto a sus pares en otros países de la región.
las razones de esa, digamos, de esa tardanza las desconozco, pero digamos lo que sí te podría hablar más bien es como un clima que yo detecté en el funcionamiento de estos últimos, digamos, 5 años, 6 años de la red, que fue lo que yo pude observar con más claridad, que coincidió, al menos para nosotros en Chile, con todo un momento donde, digamos, institucionalmente surge una especie de recambio y, digamos, razones diversas, ¿no? Razones complejas que van más allá, según la pregunta ahora, pero claramente esta red coincide con un momento donde, por un lado, la interdisciplina, la transdisciplina, están siendo propulsadas muy fuertemente desde el ámbito académico en general, ¿no? En Chile, apoyado obviamente desde CONICET, todo esto, con la idea de no solamente generar investigación interdisciplinar, sino establecer núcleos interdisciplinares y además núcleos interdisciplinares del país que logren dialogar, ¿no es cierto?, con redes de investigadores de toda la región y del mundo, ¿no? A través de estas políticas, por ejemplo, formación de grupos anillas, etc. Entonces coincide, yo creo, un poco ese clima y que además se relaciona con todo lo que fue el proceso que culminó recientemente con la formación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, claro, viene también a, digamos, reformar todo un marco institucional en Chile, desde el cual CONICET es parte. Y creo que de alguna forma la red surge también en este periodo donde estas transformaciones comienzan a surgir, estos procesos se comienzan a echar a andar, también desde un marco, insisto, institucional, a nivel de política pública. Coincide todo eso con el surgimiento, desarrollo e instalación de la red. Y sin ir más lejos, digamos, la red, yo creo que fue una red que siguió más de cerca todo el desarrollo de la discusión sobre este ministerio, qué iba a pasar con CONICET. Se empieza a incentivar la discusión de cómo también la ciencia y la tecnología afectan a la sociedad, y creo que obviamente eso también es un síntoma de época, ¿no? O sea, que eso no tiene que ver con Chile, sino con un cambio de paradigma mayor alrededor del mundo. Oye, Joaquín, ¿y cuáles tú crees que serían como las personas y los proyectos más importantes que componen esta red en general y influyeron en la formación de la red CTC Chile? ¿Antes de la red? Antes y durante la formación misma, la organización de los encuentros, ¿cuáles han sido como las personas, incluso los proyectos o los productos que han estado ahí como movilizando la red? Que tú más destacarías. Mira, como yo no he sido parte de la red desde el inicio, ¿no? Hay un montón de estas cosas que desconozco. Obviamente conozco ciertos nombres, pero prefiero más que individualizar, quizás hablarte de figuras, ¿no? Porque probablemente van a surgir con gente que conoce mucho más el campo, los nombres. Pero por un lado, obviamente, bueno, probablemente esto ya está súper claro, pero la red, como no tiene un directorio o una especie de grupo organizador o central, y funciona más bien de manera descentralizada o rizomática, como les gusta decir, distintos actores se van activando también en distintos momentos. O sea, yo en un momento, sin participar de la red, llegué a estar metido en la organización de uno de sus encuentros anuales, ¿no? Y obviamente después de participar en un proceso así, uno cambia su relación con la red, se vuelve más involucrado. Y yo creo que en ese sentido, por un lado, obviamente la gente que ha organizado estos encuentros anuales ha sido clave, ¿no? Obviamente la gente que en el primer momento armó esta especie de base de datos, correo de mails, que permitió articular una serie de investigadores de disciplinas muy diversas, que participaban de instituciones muy diversas a lo largo del país, en regiones diversas. Y que, por lo que entiendo, eso fue un poco la génesis de la red, que empieza incluso a partir de estas posibilidades de comunicación, sin la necesidad de compartir un mismo espacio institucional, todo. Y luego se forman estos hitos que yo creo que son fundamentales para la historia de la consolidación de la red en Chile, que son los encuentros anuales. Y por otro lado, creo que, volviendo a cómo también esto se cruza con marcos o políticas institucionales, ¿cierto?, a nivel país, todo este periodo también coincide con el surgimiento y establecimiento, por ejemplo, de los núcleos de estudios milenios.
más allá de uno en particular, porque son muchísimos, son varios, mucha gente de la red participa de estos núcleos y los núcleos mismos ya parten bajo una figura de la interdisciplinaridad, la colaboración entre distintos centros de generación de conocimiento, ¿cierto? Yo creo que eso también, con obviamente todo el otro aparato de CONICET, de los FONDECYT, etc., permitió la consolidación de proyectos de investigación y núcleos de investigación que le dieran a los grupos de trabajo que se encontraban, ¿no es cierto?, en estas jornadas anuales, una continuidad a lo largo del tiempo, y la combinación de estos dos elementos permitió que la red en su encuentro generara, por un lado, durante los distintos años, muchas otras instancias de extensión, de, digamos, seminarios, charlas, ¿cierto?, lo que permitió la consolidación y conformación de distintos grupos de investigación dentro de la red, o grupos de trabajo, y que a la vez el surgimiento de estos núcleos milenios permitió articular con mucha mayor fuerza todo este escenario, ¿no? Y eso creo que permitió ir armando escena. ¿Y cómo crees que ha influido CTS Chile en el trabajo no solamente académico y universitario? ¿Crees que ha habido ahí como que se puede caracterizar el trabajo de CTS Chile fuera de lo académico? Mira, a nivel de la red como un aglomerado, por así decirlo, no, porque la red justamente en esta perspectiva rizomática sería difícil decir algo como que fue la red como figura de red que decidió que este era el camino, que este era el proyecto la iniciativa que íbamos a continuar. Lo que sí sucede, ¿no es cierto?, es que muchos participantes de la red en algún momento se dan cuenta de la necesidad de, por así decirlo, comenzar a efectivamente generar y fortalecer estas relaciones y vínculos y espacios de cruce entre ciencia, tecnología y sociedad. Un ejemplo claro es la cantidad de miembros de la red que desde distintas disciplinas nuevamente están súper preocupados y súper comprometidos con el tema de la divulgación científica, ¿no? Y han levantado proyectos súper interesantes el último año con esa idea, justamente como con volver por así decirlo, la ciencia, la tecnología y lo que es el trabajo y la investigación más cercana a la gente, ¿cierto?, que no participa de esta esfera, ¿no? Sacarla, digamos, al ciudadano y a la ciudadanía. Y por otro lado, yo creo que ahí también hay un esfuerzo interesante por ver menos hermético el mundo de los investigadores. En ciencia y tecnología, pero también en ciencias sociales y en general, ¿no? Y eso yo lo encuentro súper valioso porque creo que hay un entendimiento de que en la medida de que las personas reconocen, y que eso ya pasa, y eso no es un mérito de la red, digamos, un cambio más grande a nivel global y social, que la gente ve cómo la ciencia y la tecnología generan transformaciones en su vida cotidiana, ¿cierto?, cada vez más difíciles de ignorar, ¿no? Y la siente parte de su día a día. Si bien se interesa, se encuentra normalmente con un mundo tremendamente críptico. Y en ese sentido, yo creo que muchos miembros de la red han entrado en conciencia sobre eso y han generado distintos proyectos que buscan subsanar eso. E incluso algunos, volviendo yo, el tema de la divulgación científica o de la ciudadanía científica o de la ciencia abierta, digamos, distintas estrategias para abordar ese tema, en un eje fuerte de su trabajo, ¿no? Pero por otro lado, ahí también existe un aparato institucional, ¿cierto?, que, digamos, no es que surgió de la red, pero que sí yo creo que en estos momentos los últimos años encontró en la red un aliado súper valioso. No sé, por decirte algo, se me ocurre Explora, ¿no?, que depende de CONICET, Ciencia para Niños. Entonces, si bien ya existían estos espacios, creo que ahora hay una especie de acuerdo común, más bien transversal, que yo siento que hace un tiempo no estaba tan claro ni asumido, ¿no? Y si estaba asumido era casi como una especie de deseo, pero no ya en acciones concretas y planes de trabajo, y creo que eso sí es un aporte importante, ¿no? Entonces, de nuevo, más que la red como red proponga, pasa que muchos participantes de la red
son la gente que está trabajando estos temas en otras instancias también. Y creo que eso habla por un lado de esta característica interesante de la red que permite unos márgenes de movilidad, ¿cierto? Y de acción donde uno a veces cree que la red no está presente y sí lo está, ¿no? Solamente que no con una especie de discurso unificado, ¿cierto? No convencionalmente, quizás. No convencionalmente o como ellos lo dicen, más rizomáticamente. O sea, yo no sé si es por repetir lo que ellos dicen, pero entiendo que ese es su modelo de funcionamiento donde en vez de que haya un centro, los distintos miembros que, digamos, son miembros de la red, pero al mismo tiempo pertenecen a departamentos, pertenecen a otros grupos, ¿cierto? Sí. Al ser parte de la red, le han permitido, en tanto no hay una central a la cual, digamos, tener que acudir para evaluar cada acción, generar una especie de presencia más capilar a lo largo de las instituciones de investigación del país. Oye, Joaquín, y desde tu experiencia, tanto como coordinador como participante de la red, ¿cómo tú intuyes que será el futuro de esta red? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que se le vienen? Y según tu percepción. Más que intuición, y la verdad no sé lo que le deparará a la red porque... ¿Tiene un futuro? Quizá no lo tiene. Yo creo que sí, yo creo que va a seguir funcionando. De hecho, creo que está en pañales. Creo que es más bien una red joven a nivel nacional y a nivel regional. Y creo que al revés, que lo que es más probable es que se mantenga un buen tiempo. De hecho, que la próxima década crezca muchísimo. Sobre todo en el poco tiempo que yo estuve más cerca, lo que más me llamó la atención es una red tremendamente joven, pero excepcionalmente joven, quizás para lo que es en general la investigación en el mundo académico. Yo creo que la mayoría de los actores de la red tendrán entre 30 y 45 años, la gran media, ¿no? Y que además hay una renovación muy grande y muchos jóvenes interesados en el campo, cada vez más. Y jóvenes que ya participan de los encuentros de la red desde que son estudiantes y ya están comenzando una primera generación, yo siento, o una segunda, no sé, pero al menos esta vez ya como una cosa más amplia y transversal a generar tesis en este campo y a buscar continuación de estudios en este campo. En ese sentido yo creo que la red tiene una capacidad interna de generar una continuidad y un fortalecimiento y un crecimiento potente en estos años. Y ahí, claro, hay que también ver que los factores externos, todavía, claro, no sabemos cómo se va a operativizar el tema del Ministerio de Ciencia y la Tecnología, etcétera, pero claramente a nivel, digamos, de clima de época es un momento terriblemente favorable para la red, por lo tanto sería muy raro que no creciera, no se desarrollara más en estos años, dado que hay un marco institucional que se está rearmando y modernizando, que le viene pero muy bien a la red, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia y la Tecnología, sí, hasta el detalle cuando tú empiezas a mirar lo que está pasando dentro del Mineduc, en su centro de innovación, lo que está pasando en el mismo CONICET desde años con Explorer, y con todos sus programas de anilla, etc. Lo que está pasando en Corfo, ¿no? Lo que está pasando incluso desde otro tipo de instituciones, ¿no? A nivel, digamos, por ejemplo, fundaciones, ONG, que han tomado temas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, científico y cómo esto también se genera una forma, digamos, de diálogo, relación más orgánica con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el entorno le ha dado un tremendo regalo que casi nunca una red, un campo de investigación recibe, que es una valorización, un reconocimiento social e institucional muy grande. Y eso en general, hay campos de estudios que no les pasan décadas y nunca les pasa. Oye, Joaquín, y tú que estuviste en Valdivia organizando el encuentro, como desde la otra perspectiva, desde la perspectiva local, ¿tú notaste que hubo algún impacto en el sí, contexto, claro, y en el entorno valdiviano? Sí.
Cuéntanos un poco. Yo creo que lo que pasó en Valdivia es sintomático de quizás lo que ha pasado en otros encuentros. Nosotros con Jimena y Pedro Galindo hicimos, desde las primeras reuniones, hablamos de la importancia de levantar gente que trabajara estos temas en la región y que quizás no participaba de la red o no la conocía o no sabía que esto era un campo de estudio establecido, encontrarlo y activarlos para el encuentro. Y más allá de si distintas personas se unieron o no a la red, lo que sí surgió es que un campo que era más bien desconocido en la región, ahora, digamos, en el encuentro y después del encuentro adquirió una visibilidad que antes no tenía, entonces la gente pasó a conocerlo, pasó a estar en su mapa. Existe esta red, existe este campo. Y lo interesante, y creo que es sintomático, y por eso también la importancia de estos encuentros, que permiten a gente que trabaja temas directamente en este campo, vinculados a este campo, en sintonía con esta área, que no sabía que uno existía este campo, que había una red chilena, que habían pares latinoamericanos de esta red, y que al encontrarse con eso, digamos, se le abren obviamente una serie de posibilidades, partiendo por lo que quizás no, es quizás un cambio más reciente, pero hace 20, 30 años las personas que trabajaban estas relaciones, que trabajaban estos cruces interdisciplinares, eran los menos. Por tanto, tampoco muchas veces tenían un espacio de colegas, ¿cierto?, con quienes discutir, dialogar, armar proyectos. Y de repente tú vienes trabajando tus temas y te dicen, mira, esto existe, hay todos estos espacios, todo este interés, esta red además existe en Chile, bueno, es un cambio creo que importante y eso se dio en la región, ¿no? Mucha gente, de hecho, se acercó después a los mismos organizadores, a otros miembros de la red, se acercó al encuentro, descubrió grupos de trabajo, otros investigadores que trabajaban temas similares y, digamos, se les abrió la posibilidad como, bueno, de ahora en adelante me doy cuenta que mucha más gente de la que yo pensaba está trabajando en mis áreas de interés y comienzan a activarse, bueno, desde espacios hasta personas, ¿no? Que hasta entonces no se habían encontrado con la red. Oye, Joaquín, y con respecto a como las otras organizaciones de CTS, ya sea a nivel regional, como a nivel global, como en la 4S, y ¿cuáles crees tú que pueden ser los puntos de encuentro con la red CTS Chile? Y a través de qué estrategias podrían vincularse CTS Chile con esas otras redes a nivel global? Me compré un pañito así. No. Bueno, primero creo que lo más claro es que estas otras, o sea, CTS Chile, más allá del nombre, ¿cierto? Es una red, digamos, bastante similar a estas otras redes que existen en otros países. Sí. Digamos, es un área que ya está establecida, ¿no? Como que yo creo que reconocida institucionalmente y que en distintos países, ¿cierto?, han surgido redes que con distintas denominaciones en el fondo entienden este campo de estudios de forma bastante similar, o sea, hasta con muchas coincidencias de lo que me he dado cuenta a nivel de escuelas de pensamiento, Sí. Incluso campos de acción. Entonces, en ese sentido, yo lo veo bastante integrado, por lo que entiendo además, los mismos miembros de la red chilena, antes de que existiera la red, participaban muchas veces de estas organizaciones internacionales, porque justamente no tenían un espacio en Chile que para ellos diera cuenta, como estas otras organizaciones, de sus intereses de investigación. Entonces, la red chilena creo que en este caso está mucho más en sintonía y mucho más cercana a esta red, porque surge cuando ellas ya están instaladas y de hecho muchos de sus miembros, antes de participar de esta red, miembros que de alguna forma ayudaron a conformarla, participaron de estas otras. Y como a través de por ¿Qué ejemplo, estrategias se podrían hacer? claro, como qué cosas podrían fortalecer esos vínculos, como por ejemplo se ha hablado de
de que la 4S entregue becas y financiamiento o apoyos concretos a iniciativas de la red CTS Chile, o que se generen journal open access, o que se genere, no sé, encuentros locales con la presencia de gente de la 4S, etc. ¿Crees que eso beneficiaría o no a lo que es la red CTS Chile? Mira, la verdad es que bueno, una pregunta súper amplia, porque en ese sentido, primero no está obviamente los intereses de la red. Yo creo que la cercanía está, que digamos, lo otro puede ser una comunicación más orgánica, pero cercanía yo creo que hay. Y de última, si hay que construir puentes, es construir un metro de puente y no 10 kilómetros, es una cosa más bien pequeña. Ahora, hay que ver también, más allá de lo que le interesa a la red chilena, cuál es el interés de la otra red. Porque claro, uno podría pensar, sería súper interesante que ellos quisieran hacer cosas con nosotros, quizás nos becaran investigadores chinos para que vayan para allá, y como bueno, pero hay que seguir el interés y tener los recursos. Claro. Creo que más interesante sería desde lo micro y lo macro, ¿no? O sea, por un lado, como red sí a nivel de conjunto, que creo que la red, más allá de su carácter descentralizado, rizomático, como le quieran llamar, tiene que tener instancias donde hay una especie de articulación, toma de decisión y ejecución, porque para justamente permitir esta comunicación de red a red, ¿no? Porque si no, lo que vas a tener, lo que pasa hoy en día, que más bien son miembros de la red que se vinculan con otras redes. Si tú quieres vincularte de red a red, vas a necesitar ciertas instancias, ¿no? Fue un poco el ejercicio de Societe 2018, ¿no es cierto?, donde se genera alguna especie de consenso entre la red, un grupo que va a encargarse de profundizar ese vínculo. Yo creo que hay un montón de posibilidades a nivel desde apoyo institucional, fondos para la conformación de redes que existen, ¿no es cierto? Y que, digamos, lo lógico sería, primero, aprovechar estas instancias que ya existen y que muchas veces, incluso a veces se desaprovechan en este sentido, porque bueno, la red tiene esta ventaja que para ellos ligarse, por decirte algo, un proyecto que busca formar una red internacional de investigadores de una región, una serie de países asociados, al ser de la red CTS, y si tú quieres dialogar con esta otra red, ese mapa se te arma muy rápidamente, porque en el fondo, como todas tienen el mismo campo de estudio, ya tienen la mitad o más de la mitad del camino hecho. El gran desafío que muchas otras redes de investigación tienen es que, si bien a veces, por ejemplo, coinciden en una parte del campo con otra red de otro país, la bajada específica o más allá, digamos, del gran campo disciplinar o interdisciplinar, el área de estudios difiere muchísimo, los intereses de ese grupo, de ese departamento. Entonces tú ahí tienes que coordinar una serie de actores distintos para generar un núcleo común desde el cual articular una red. La ventaja de la red chilena es que ese núcleo común ya lo tiene construido con esta otra red de fuera y simplemente hay que aprovechar, yo creo, de estos canales de financiamiento, de generación también de convenios, de proyectos, de asociatividad, que por otro lado la red lo encuentra desde apoyo institucional a nivel de Estado, desde muy fuerte las universidades, que están muy interesadas en generar vinculación con otras instituciones, ¿cierto?, de generación de conocimiento de fuera, e incluso hoy en día, hasta empresas. O sea, hasta empresas, ¿no?, están interesadas, una que otra, ¿no?, más de afuera que chilenas, en generar departamentos de investigación y transferencia, en generar grupos internacionales de cooperación. Entonces, en ese sentido, yo de nuevo veo que la red tiene la ventaja que no tiene que crear tantos espacios nuevos, sino que ya puede hacer muchísimo sacando provecho de la instancia existente. Súper. Joaquín, ¿algo más que agregar? Dejamos siempre una instancia como, si es que de esta reflexión y de esta conversación surge algo más que no hayas mencionado o que te interesa mencionar. Yo no sé, lo tendría que pensar. Está bien.
quizá alguna demanda con nuestro proyecto que va a difundir cuestiones de la red y a la vuelta quizá sea relevante difundirlo, socializarlo, conversarlo. Yo creo que lo importante del proyecto que están haciendo es que genere una instancia distinta de los encuentros y que, de nuevo, por lo que veo, de nuevo tiene que ver con esta lógica de la red, sí, que no viene desde el centro, y eso creo que es interesante, que en distintos momentos, en distintos escenarios, iniciativas, los actores protagonistas son todos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, no te conocía de antes, y el proyecto que tú estás armando con Martín, a mí tiene un punto súper clave en el sentido de que ya han pasado años, tenemos una cantidad, digamos, de experiencia y material en la red, que hasta ahora ha faltado un grupo que, en este caso, a la raíz de este evento, deciden sistematizar un poco esto, ¿no? Creo que el material que va a resultar va a ser valioso porque va a permitir algo que yo creo que quizás es clave para que la red haga, si es que quiere mantener esta estructura descentralizada, digamos, para que mucho barque poco apriete, o porque por muy flexible que sea termine debilitándose o difuminándose. Es importante generar estos espacios como uno de una perspectiva donde uno se sale un poco de la red para mirarla desde fuera, y dos también donde hay puntos de, ¿cómo decirlo? Como una especie de polo de magnetismo, de convergencia, como una especie de fuerza centrífuga que permite generar estos momentos de análisis, reflexión, para planear también el futuro en una red que es más bien centrípeta en su acción, que yo creo que una de sus grandes fuerzas, pero como las cosas no son ni buenas ni malas, esa gran fuerza puede significar también en cierto momento una gran debilidad. Y creo que para eso hay que generar estos otros momentos, ¿no?, que dan este equilibrio, ¿no?, como para que el sistema, no sé, digamos, como para mantener la homeostasis, que el sistema se mantenga viable. Y sobre todo porque creo que de aquí en adelante la red, creo que no está consciente la red de lo que está pasando, pero que después de este año, este último año sobre todo, no solo por cosas desde dentro de la red, sino más bien, de nuevo, por escenario externo, que eso yo creo que un poco un consejo para la red, que quizás esta etapa de niñez, cierta adolescencia, está terminando. Este momento donde más bien surfearon una ola que les vino muy bien, ¿no? Toca pasar a la adultez en el sentido de que ya hay una serie de condiciones externas que han cambiado y que, lo quieran o no, los miembros o la red ya le dio protagonismo a la red, porque ahora la red está en el centro de un montón de discusiones que ellos buscaban, pero no fue los que ellos lograron poner al centro, ¿no? Es que un montón de otras cosas alrededor dijeron, este tema es clave y esto es lo más complicado. Mucha gente que está tomando estas decisiones, que está diciendo este tema es clave, a veces no conoce la red. Entonces yo creo que este es el momento donde la red tiene todo un entorno idóneo para crecer, desarrollarse, expandirse y evolucionar también, transformarse, pero que para eso tiene que comenzar un proceso donde, si de verdad quiere cumplir un rol protagónico, ser un campo clave, no solo en investigación, ¿no?, sino que pensemos un campo mucho más amplio que eso, o sea, a nivel desde transferencia, desarrollo, innovación, política pública, ciencia ciudadana, etcétera, etcétera, educación, divulgación. Si quiere ser un actor clave, va a tener que tomarse, digamos, el desafío en serio, ¿no?, y pasar a la adultez en este sentido de que no sea tanto que el entorno nos lleva un poco y se nos acomodó por suerte, sino que la red tenga, sea manteniendo ese modelo descentralizado, rizomático o no, tener una capacidad de autoorganización tal, ¿cierto?, que permita generar un impacto hacia el exterior y una serie de acciones que, de nuevo, les permita operar a la altura del desafío. Súper, muchas gracias, Joaquín. No, gracias a ti.